Entonces vamos a romper con algunos paradigmas, pero para ello necesito que sí seamos muy prudentes y para la edificación de todos nosotros que sigamos un protocolo que hoy vamos a desarrollar y que tiene como principio que todos estemos en un ambiente, una comunidad sana y una comunidad como lo que queremos, que estemos conectados todos con Dios. Entonces, lo que se quiere aquí es, aquí vamos a desarrollarlo siempre con una base bíblica muy sólida. Va a haber mucha activación práctica, porque tenemos que ir poniendo en práctica lo que tenemos, y va a haber mucha ministración por parte del Espíritu Santo principalmente, para que todos vengamos con ese deseo. Cada lunes que nos conectemos, cada lunes que vengamos con ese deseo de ir subiendo de nivel e irlo practicando durante la semana. Ahorita estamos estableciendo las bases, pero vamos a ir viendo cómo Dios habla con la naturaleza. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el arco iris de ayer, precioso. ¡Hala! Fue un impresionante momento con Dios. Y yo he tenido otras que ya vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir viendo cómo la naturaleza nos va hablando. Vamos a ir viendo, desarrollando cómo nuestros sensores los vamos a ir activando. Digo, ¿por qué sensores? Porque somos un ente equipado por diseño para estar conectados con Dios. Lo que pasa es que a veces como que no hemos ejercitado eso o no hemos descubierto esos entes. Entonces vamos a ver nuestros 5 sentidos cómo están preparados para percibir a Dios. Entonces, cuando se habla de palabra profética, en términos muy, muy esenciales, estamos hablando de la voz de Dios que viene para con nosotros y que nosotros tenemos que tener la habilidad, la destreza, la práctica de ir utilizando todo nuestro cuerpo para conectarnos con Dios y cómo Dios habla a través de características de animales. Esto es bíblico, el león de la tribu de Judá es uno de los más comunes, ¿verdad? Pero podemos ver que todos los animales que están en la creación de Dios tienen un mensaje de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Génesis nos habla de eso. Nosotros vamos en Génesis habla de que recibimos en un momento de la creación la autoridad sobre, pero no la autoridad como nosotros tal vez humanamente la hemos mal visto, sino que es una autoridad divina de relación y de la cual Dios quiere usar para comunicar. Entonces vamos a ver, los nombres tienen otro significado. La Biblia habla que todos los nombres en la Biblia tienen un significado y tienen un propósito. De hecho, Apocalipsis nos habla que vamos a recibir una piedrita con nuestro nombre real, de cómo Dios, cuando en el Salmo 139 dice que estaba entretejiéndonos, dio la palabra de vida para que nosotros existiéramos, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento que vamos a ir. Pero entonces, vamos a empezar con lo básico y vamos a ir reforzando todo para que en este proceso, si alguien tuvo algún accidente profético, le vamos a llamar un accidente, no incidente, sino un accidente profético, nosotros primero nos perdonemos y tengamos un corazón sano. Y luego, ya con esto, pongamos atención al protocolo para nosotros no provocar un accidente profético que aleja a las personas de Dios. Ya vamos a ver ese tema hoy, vamos a empezar a ver. No creo que terminemos hoy, pero si por lo menos avanzamos 2 puntos hoy, son 4 puntos bien esenciales de este protocolo que vamos a manejar para crear una comunidad sana. Eso es lo que queremos. ¿Por qué empiezo con esto? Vimos la semana pasada que hay 4 niveles. No sé si lo vimos la semana pasada. Déjenme ver. Sí. Formas que Dios se comunica con Dios. Si me pones la pantalla. Estas 4 formas son bien esenciales de cómo recibimos la voz de Dios. La primera es la que vamos a entrenar duro aquí y es la que quiero que ustedes practiquen. O sea, que nosotros nos activemos. Por gracia recibir.
porque por principio Dios quiere hablar con nosotros. Bíblico, hemos visto un montón de cosas, pero lo que está en ese principio activo ahorita es Joel 2:28, que se activó en Hechos 2. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros y nos habilita para escuchar la voz de Dios. Entonces es bien importante que nosotros estemos bien entrenados y bien compenetrados en que nosotros y convencidos de que nosotros recibimos. Y eso es lo que vamos a hacer énfasis de cómo se recibe, de cómo usar nuestros sensores, los ojos, el olfato, el oído, las sensaciones, inclusive el gusto, nos pueden dar una referencia de lo que Dios nos quiere decir, para que nosotros no nos perdamos de eso. Entonces vamos a ir y las otras cosas como Dios habla, especialmente la naturaleza. Salmos habla de eso, de que la naturaleza habla de Dios desde que se levanta el sol hasta que sale, hasta que cae, y vamos a ir viendo todos los principios, son principios que tenemos que aplicar. Y entonces nosotros vamos a ir progresando. No se me va a quedar como un radio FM, esa es la intención, pero eso vamos a irlo practicando. Y por eso es necesario establecer un protocolo para que nosotros no causemos accidentes proféticos, ¿ya? Y entonces hayan heridos y demás por todos lados. Eso sí, quiero que seamos muy entendidos en hacer esto, porque eso nos va a ayudar. Entonces, luego de que ya nuestro receptor esté bien afinado, que eso es lo que vamos a trabajar en estos meses, es muy seguro que se dé el don profético. ¿Cuál es el don profético? Lo vimos la semana pasada, es cuando Dios me invita a bendecir a otra persona. ¿Ya? Más adelante, si seguimos practicando en esa relación, es muy probable que venga el llamado, vimos que es un llamado de Dios para el oficio profético. Y ya con esto, con estas dos primeras, ya vamos a poder participar o nosotros desarrollar atmósferas proféticas conforme Dios lo vaya permitiendo. ¿Qué es una atmósfera profética? Puede ser un concierto profético, puede ser una noche de intercesión o días de intercesión donde hay un ambiente específico donde se mueve la palabra de Dios para un momento o una práctica. Y eso sería digamos que la línea o expectativa que todos deberíamos de tener, pero lo primordial es la gracia y estar metidos en esa gracia y estar habilitados para percibir, pero no se me van a quedar como un radio que se quede ahí, sino que preguntarle a Dios para qué nos está dando tanta información, ¿verdad? Si nosotros practicamos esto de la gracia, de estar en comunicación recibiendo, vamos a tener muchas experiencias con Dios y vamos a poder entrar a lo que se ha estado predicando desde que Dios nos habló a través de Robert, de lo que Dios nos predicó Conchita el domingo y lo que nos predicó el pastor Víctor ayer. ¿Por qué? Entonces nosotros vamos a hacer ejercicios, porque si nosotros mantenemos esa comunicación con Dios, es como Juan. Juan el apóstol buscaba estar recostado con Dios. Juan el apóstol provocó que su mamá hiciera una oración, y ojo mamás que me miran, una oración que solo las mamás pueden hacer. Y le dijo: Jesús, yo te pido que estos dos, mis hijos, estén donde tú estás. ¿Estás segura de lo que me estás pidiendo? Porque la copa, estoy parafraseando esto, ¿verdad? Pero es una oración que la mamá puede hacer. Ojo mamás, empiecen a orar por sus hijos así. Bueno, sí, es que de verdad no es chiste, es un buen punto. Pero el apóstol Juan fue el más pegado con Dios, entonces fue invitado después de esto, pero por esa intimidad que él tenía, ¿a qué? A la transfiguración. No por gusto fue invitado. Después fue invitado ¿a qué? A la revelación de Jesucristo, que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Esta es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esa es la motivación y el espíritu que nosotros
tenemos que entender. Y entonces, si nosotros mantenemos esa relación, todas estas invitaciones a ser amigo de Dios, a ser atalaya de Dios, las vamos a ir incorporando a todo esto y ustedes van a ver que va a ser bien facilito. Entonces la intención de mi corazón es ponerle práctica a todas estas palabras de Dios, siempre con una base bíblica, con la prudencia. Por eso vamos a compartir ese protocolo. Son 4 cositas bien importantes, solo vamos a ver, pero para que ustedes vayan entendiendo por qué estoy aquí. Cuando nosotros empezamos a ver, a tener esas conversaciones con Dios, es muy probable que nosotros podamos ver todo el panorama. Especialmente los niños son muy dados a entrar a todo el ámbito. ¿Qué quiere decir eso? No solo ver angelitos y cosas muy bonitas, sino que se ve todo el ámbito. Vamos a ir trabajando todo eso para que nosotros caminemos en un área segura, porque Juan vio de todo. Lo pueden leer en Apocalipsis, vio de todo. Vio a los ancianos adorando, vio al dragón persiguiendo a la iglesia, en fin, vio todo. Entonces, todos esos temas, pero si nosotros nos mantenemos en esa comunión con Dios, metidos en la gracia y practicando este ejercicio que hicimos esta semana, que lo vamos a dejar varias semanas, platiquemos con Dios, a ver qué nos dice Dios. Por ahí me escribieron varios y por ahí me comentaron varios que fue unos bastante, otros no mucho, otros casi nada, y muy probablemente, no se asuste si de plano nada. Vamos a ir progresando poco a poco para ir esta comunicación. Pero si fuera que no nada, tenemos que regresar al principio. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y todo parte de qué? De recibir a Cristo en mi corazón. ¿Ok? Muy esencial, pero todo parte de ahí. Entonces es bien importante que nosotros veamos hasta dónde van a llegar, hasta donde la comunión de ustedes quiera estar con Dios. ¿Cómo paró Moisés? Lo acaban de oír en las prédicas. ¿Cómo paró Moisés? ¿Se recuerda alguien cómo paró Moisés? Con un resplandor en la cara. ¿De quién? De la gloria de Dios. Y se tenía que poner un velo con un propósito, ¿verdad? Para que no lo endiosaran a él primero y segundo para que la gente pudiera comunicarse con él. Pero Moisés fue considerado uno de los amigos más cercanos de Dios, pero se mantenía hablando con él y no subió 2 veces ahí al monte Sinaí, que es Sión al final, y pudo ver todo lo que pudo ver, y no se mantenía hablando con Dios a cada rato. Y no en Números 11, ya leyeron Números 11, ¿verdad? Ya quería suicidarse porque ya no aguantaba el pueblo es mejor que me quites la vida porque no te quiero fallar. Ese era un espíritu de muerte que lo estaba acechando y que lo estaba engañando, ¿verdad? Entonces viene Dios y hace una extensión de lo que lo quería hacer. Entonces, dicho esto, vamos directo al protocolo. Vienen conmigo ahí, ¿verdad? Está claro lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros vayamos viendo esto que estamos trabajando, pero sí hay esenciales, claves que no podemos dejar de poner atención. Esto es la clave número 1, que es la esencia de todo esto que vamos a hacer y cómo podemos avanzar, una estrecha relación y una estrecha intimidad con Dios, a través de Jesucristo, con Cristo, a través del Espíritu Santo. Una estrecha relación con el Espíritu Santo. Entonces eso implica que nosotros tenemos que seguir los principios. ¿Cuál es el principio de una estrecha relación con el Espíritu Santo que la Biblia nos enseña? A ver, ¿perdón? Ya,
Sí, esa es una, pero hay una esencial, hay un principio esencial con el Espíritu Santo. La oración de Jesús. ¿Cuál? Que sean uno, que ellos sean como yo soy uno contigo. Es correcto, pero hay otro principio esencial que nos saca de esa intimidad con el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu. ¿Correcto? Si yo empiezo a meter la chuleta en medio de todo eso y empiezo a hacer mi voluntad, y el alma empieza, ¿cómo decía David? Alma mía, cállate. Ya, cálmate. Porque David tenía sus almáticos problemas, si no lo vemos con el caso que lo llevó hasta el asesinato. Entonces, si nosotros nos procuramos no contristar al Espíritu Santo, son principios. Lo que mencionaron son puntos importantes y son válidos y que van de la mano de. Pero lo esencial es que no se nos salga nuestra voluntad y contristemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza, bueno, camina. Porque, ¿por qué es esencial esto? ¿Para qué está el Espíritu Santo? Sí, ¿qué dice Juan 14? Porque me va a recordar todo lo que tengo que recordarme, es decir, me va a hacer recordar todo lo que fue grabado en mi ser interior cuando viene el soplo de vida y la esencia de Dios está en mí. Y esa es la esencia que yo tengo que buscar y desarrollar. Entonces, si nosotros tenemos esta regla fundamental yo puedo buscar al Espíritu Santo todos los días, puedo buscar a tener esa comunicación y oírlo, pero si yo empiezo a no hacerle caso, por ejemplo. Yo he predicado un montón de veces y en una situación estaba yo en una discusión y escribí un correo con todo el hígado del mundo y ya lo iba a mandar cuando el Espíritu Santo me habló. Me dijo, no lo envíes, te vas a meter a problemas. ¿Qué creen que yo hice? Lo envié. No, mire esta cara de santito que me están viendo, se los agradezco, pero ustedes me aman mucho. No, lo envié. Me metí en un lío de película, pero yo oí la voz aquí, no lo envíes. Ah, bueno, ya lo enviaste. El problema empezó a ser, Señor, perdóname. Ah, ¿qué? Ah, ¿cómo era la cosa? A ver, ahora vamos a hacer esto, y el problema se empezó a apagar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? No hagas eso. Aquella vocecita, no hagas eso, espérate. Pero en su gracia, en su misericordia, en su favor, Dios viene otra vez. Porque Dios siempre está con nosotros. Y siempre está tratando de que nosotros nos perdamos. Entonces, pero hay principios fundamentales como es no contristéis al Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo me tengo que ir para que venga el Paracletos, para que venga el ayudador, que va a ser en esencia, ¿qué? Hacerme recordar todo lo que yo te he enseñado. Hacerme recordar todo lo que yo he enseñado, para empezar, si nosotros empezamos a leer bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a empezar a ver la revelación de esta palabra, por ejemplo, porque esto fue escrito para nosotros. Y entonces vamos a empezar a leer en otra dimensión. Por ejemplo, hace un tiempito no muy largo, que creo que lo vimos el año pasado en activación, el Señor me inquietó a leer la Biblia buscando principios. Y miren ustedes, me he pegado una disfrutada, y ahorita estamos dándole otra vuelta a la Biblia, pero me he dado una disfrutada con principios. Principios que son aplicables, muy aplicables, y que uno puede empezar a poner en práctica. Pero eso yo decía, ¿y por qué no lo había visto antes? Porque Dios me inquietó a sentarme un día y decir, bueno, Señor, enséñame y recuérdame, como diste este principio de Juan 14. Juan 14, Juan 17, ya vamos a verificar bien la cita. Juan 14, Juan 17 está donde Jesús hace creo que es 17, donde Jesús hace la oración por los discípulos y termina diciendo,
Juan 17, es la parte final, verso 28 o 26 por ahí. Si alguien me lo busca, solo para no estar dando citas así. Yo me tengo que ir para que venga el ayudador, el consolador, el que te hará recordar todo lo que yo te he enseñado. En ese momento se estaba refiriendo a los discípulos porque él ya le había enseñado, pero quedó a nosotros la enseñanza de él. Y que nos la haga recordar el Espíritu Santo en cada momento. Entonces, esa es una de las claves fundamentales si nosotros queremos crecer en ese don de recibir o en ese ambiente de ser buenos receptores. Porque entonces, y el ejemplo de Jesús es el importante, no hago nada que no vea hacer al Padre, no hablo nada que no oiga del Padre. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús ahí? Me mantengo recibiendo de parte del Padre en todo momento. Solo que más chilero porque yo lo miro y lo oigo. Bueno, pero más adelante dice Jesús, y estas cosas que ustedes vieron hacer de mí, mayores cosas harán. Entonces nosotros solo nos quedamos con milagros. No. Tenemos que tener más tiempo con Él. Jesús se iba en las noches y regresaba en las madrugadas. A veces nos va a tocar a nosotros estar 24 horas en esa búsqueda. ¿Verdad? ¿Lo encontraste o no? El versículo no lo encuentro. Ahorita lo encontramos para dar fe de que sí estamos hablando de la Biblia. Aquí lo tengo marcado yo. (14) es entonces, perdón. 14:26. Es el que habla sobre el Espíritu Santo. Uh-huh. Sí, 14:26. Por consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará. Ok, no, pero es donde nos dicen que nos hará recordar. ¿En qué versículo? 26. Ok, 14:26, si es que estaba en el 16. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Sí, 14:26, perdón. No era 17, es 14. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Entonces hay un doble principio aquí. Nos va a enseñar y nos va a hacer recordar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la esencia fundamental es el cumplimiento de Joel 2:28. Es la profecía en Joel 2:28 y el cumplimiento en Hechos 2 del mover del Espíritu Santo que tiene un principio. ¿Para qué vino? Para consolar, para enseñar y hacernos recordar. Pero tenemos una regla fundamental, ¿sí? Perdón, también 16, capítulo 16 de Juan, Dale. versículo 13. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará. Wait, tiempo. Bueno, sí, esa es otra, pero dale, se vale. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí estamos. Ahora si se dan cuenta de la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? No sé si percibieron la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Una recepción. Es el oír y decirnos. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros metidos para estos tiempos. Bueno, siempre pues, pero para estos tiempos es más... bueno, de hecho los apóstoles lo hicieron. Y hay una diferencia de un Pedro antes de la muerte y resurrección de Cristo y un Pedro después. Hay una diferencia entre a un Saulo a un Pablo. Hay una diferencia entre los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano, y el apóstol Pablo al final. Hay una diferencia. ¿Y qué es esa diferencia? La intervención del Espíritu Santo
con la comunicación. Entonces, si nosotros queremos progresar en todos los ámbitos de nuestra vida, porque es todos los ámbitos de nuestra vida, tenemos que estar en esa gracia. A eso se llama esa gracia, porque es por gracia que recibimos las cosas de Dios. A esa gracia de recibir esa comunicación estamos invitados. A partir de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, a partir que eso nos habilita a ser habitación del Espíritu Santo, a partir de que nosotros, hay otro principio fundamental en Juan 14, si nosotros amamos a Dios, quiere decir que nosotros tenemos sus mandamientos, amamos sus mandamientos. Entonces vendré y haré morada en ti. Entonces imagínese. ¿Qué hace usted con los que viven en su casa? En cuanto a comunicación, porque compartir, ahí está. ¿Qué es lo que quiere Dios? Compartir con nosotros. Usted no pasa en su casa, bueno, habrá unas casas así, no lo sé, que ni buenos días. Así como me contaron que Luis Miguel entró y ni buenos días Guatemala, ni adiós Guatemala, nada, pero ese es otro tema. Cierro el paréntesis para no agitar su alma. ¡Ay, Luis Miguel! Bien, entonces regresamos al punto. Entonces es una convivencia que Él quiere, que nos está invitando otra vez, y es un principio. Pero entonces dice uno, y los mandamientos ni siquiera me los sé. No. El nuevo pacto, Jeremías 33, nos habla de que Él va a poner eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Es la diferencia del pacto antiguo. Entonces, si nosotros vemos ahí otro principio, entonces, Señor, auxilio. Yo te quiero amar, como dice Juan 14, pero entonces hay un nuevo pacto y quiero ese milagro en mi vida. Entonces, vamos progresando y vamos avanzando en todo eso. Bueno, para no hacernos más bolas, van conmigo en todo este tema, ¿verdad? Ok. Entonces yo, para que mantengamos la expectativa, y mis amados hermanos, les voy a decir algo muy, muy del corazón. Si me pones la imagen, porfa. El punto número 1 es esencial. Mantenernos en esa gracia profética. Mantenernos ahí. Porque mantenernos en esa gracia profética significa que estamos necesitados de Dios. Siempre. Puede hacer que el don crezca. Puede hacer que el oficio nos haga por allá. Y si se nos olvida esa gracia, puede ser peligroso. Entonces es esencial. Mientras más chiquitos, Dios nos va a usar en cosas más grandes, porque va a tener la mayor confianza en nosotros, en todo lo que a ustedes se les ocurra y que se le ocurra a Dios. Puede ser en un desarrollo empresarial, puede ser en un desarrollo de gobierno, puede ser en un desarrollo de todo, pero si Él sabe que tu corazón se va a estar en la gracia, te va a empezar a dar todas las cosas que Dios ha hablado desde este púlpito, y lo ha dicho infinidad de veces, y va a empezar a pasar si nosotros nos mantenemos en esa gracia, porque a veces las cosas nosotros mismos las frenamos y no nos movemos en lo que debemos de movernos. Bueno, estos minutos que usamos los voy a ir utilizando para ir cimentando esta comunidad, le vamos a llamar comunidad de activación sana y de restauración. Porque pueda que venga mucha gente herida, accidentada, por cosas que vamos a ver ahorita que pueden pasar si nosotros no somos prudentes. Entonces, hoy vamos a ver, dicho esto, estas slides, prometí a alguien que se las iba a mandar. Hoy tuve un día ocupadísimo, pero en esta semana les prometo, van a pasar dos cosas. Una, vamos a tener el link de todas las enseñanzas, porque si las quieren volver a ver, las estamos grabando. Es un link privado, entonces se los voy a repartir, por eso les digo que es importante que estén en el chat de activación, y les voy a repartir estas fotos, las voy a publicar en el chat para que ustedes las vayan asociando a cada enseñanza y lo tengan ahí por si quieren aburrirse otro rato conmigo.
si quieren revisar algo que dije. Todos los comentarios son bienvenidos, por favor. Con toda confianza y con todo el amorcito del mundo, porfa. Eso sí, les pido mucho, que me amen mucho. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver hoy el protocolo. Muy importante. ¿Qué queremos decir con el protocolo? Que son 4 reglitas esenciales que nos van a mantener a salvo. A salvo de lastimar y a salvo de ser lastimados. Y nos va a ayudar a crecer. Pueda que lo vayamos modificando más adelante, pero por lo pronto es algo que vamos a explicar y de ahí lo podemos ir modificando, ampliando. Punto número 1 de este protocolo. Un segundito. Segundito. Ahorita vamos a explicar bien esto. C, siempre que vamos a estar viendo estos temas, C, edificador. O la palabra que des que sirva para alentar y motivar. Esto es, ya pulí la etapa de receptor y Dios me empieza a decir, mira, ya es tiempo de que trabajemos el don para bendecir a otras personas. Entonces, toda palabra que nosotros demos, y esta es digamos que es la base de estos 4 puntos, tienen que revelar el carácter y el corazón de Cristo. Ahorita vamos a ir viendo cosas esenciales y vamos a ir viendo algunos ejemplos. El segundo punto de este protocolo sé responsable. El tercer punto, los vamos a ir desarrollando cada uno, sé responsable, y le vamos a poner toda la Biblia al mundo. Sé claro y amable. Y 4, este es el más interesante. C. Breve es con B alta o B pequeña, mucha, me confundí. B pequeña, ¿verdad? Sí, breve. Ya decía yo que esto se miraba feo aquí. Perdón por este lapsus calamity, pero dije yo, el Espíritu Santo me dijo, qué feo se ve eso que estás escribiendo. Sí, breve y asombrosos con Z la última, ¿verdad? ¿No? ¿SS las dos? Uy, algo pasó con el don de ortografía. ¿Manda? Ah, sí, allí sale rojo, ¿verdad? Ese es buen punto. Miren pues, entonces, vamos a empezar a desarrollar este protocolo, pero primero vamos a ir activando todo. Pero como vamos a hacer ejercicios, la regla para hacer los ejercicios y luego la regla de vida para que ya cuando Dios nos use, estas 4 cosas nos pueden ayudar, es que seamos edificadores, es decir, que la palabra que Dios nos dé alente y motive, seamos responsables
seamos claros y amables y sobre todo seamos breves y asombrosos. ¿Por qué es importante cada uno de esos? Ahora lo vamos a ver. Vamos a guardar esto. Sí, aquí. No, aquí. Vamos a ver. Sí, vamos a salvar esta. Solo que es bien importante que nosotros le tomemos foto, pero sobre todo en nuestro corazoncito a este protocolo, porque es lo que vamos a estar usando. 3, 4, este es el 5, ok. Bien, entonces vamos a explicar el primero. Vamos a explicar el primero y esto sí es bien importante que nosotros le pongamos atención a esto. Entonces le vamos a poner ser edificador. Ser edificador. La base bíblica está en 1 Corintios 14:3. Entonces, dice la versión amplificada, voy a leer aquí ahorita. Y si me puedes buscar no sé si están trabajando Biblia mis amigos de medios, vamos a ver qué dice la versión, o alguien aquí me ayuda con Reina Valera. Dice, 1 Corintios 14:3, versión amplificada, pero por otro lado, el que profetiza, es decir, miren este concepto por eso tengo la versión amplificada. ¿Qué significa profetizar de acuerdo a la versión amplificada? Que interpreta la voluntad y el propósito divino en la predicación y las enseñanzas inspiradas. Miren qué interesante el concepto de profetizar aquí. Interpreta la voluntad y el propósito divino en la predicación y la enseñanza inspirada. Habla a los hombres para su progreso espiritual. Miren pues, características de ser edificador. Hablar para espiritual. ¿Ok? Es edificante, o sea que edifica. Constructivo, dice aquí. Para su estímulo y consuelo. ¿Ok? Entonces, esta es digamos que la esencia, digamos el principio que el Nuevo Testamento tiene aquí para nosotros hoy en día. Quiero aclarar algo muy importante para que vayamos, y aquí es momento de que hagan preguntas porque de plano las va a haber. Oye, ¿ya tienen preguntas? ¿No? A ver, leamos antes de tu pregunta, leamos qué dice la versión Reina Valera. 1 Corintios 14:3. Ajá. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo. Solo el 3. Exhortación. Otra característica de qué significa ser exhortado. Ahora, sí tenemos que entender que la profecía en el Antiguo Testamento fue bastante diferente a lo que se trabaja y que trabajamos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Lo acabamos de decir.
Porque el pacto era distinto, para empezar. ¿Ya? No había, estaba todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, estaba en proceso la posibilidad de la restauración. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Esa restauración en Cristo Jesús ya fue completa o está pendiente? Sí y no. Ya se cumplió, dijeron aquí. Sí y no. ¿Qué opinan los demás? De parte de él completa. Es un buen punto. Pero ¿por qué sigue incompleta? Nos toca la parte nuestra, sí. ¿Para quién vino? En esencia. Para el pueblo de Israel vino Jesucristo y fue rechazado. Por eso nosotros entramos en esa bendición. Y son en los planes de Dios. El único pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Punto. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué nos volvemos? Lo dijeron el domingo. Hermanos. Somos injertados, dice Pablo, a la vid verdadera. Somos adoptados, coherederos, ¿verdad? Pero es por ese tema. Entonces, ese tema es uno de los temas que está pendiente y la restauración de Israel tiene su explicación en Apocalipsis y hay un proceso ahí que todavía está pendiente, ¿ok? Pero lo dejo ahí para no entrar pero solo para que vayan viendo. Pero una de las cosas principales es que era un pacto distinto. ¿Por qué? Porque Jesús, bueno, se profetiza en Jeremías 33, pero Jesús lo habla en la última cena y dice, aquí se cumple. Y yo traigo un nuevo pacto. Un nuevo pacto en Él. Que Él se vuelve el sacrificio, el último sacrificio que se puede hacer para la salvación y la redención de todos, incluyendo nosotros. Que está pendiente en que un montón de gente ya no lo siga rechazando y nosotros tenemos que seguir llegando. Buen punto, sí. ¿Qué otra cosa hace de diferencia a las profecías? Bueno, las profecías en el Antiguo Testamento, la mayoría se hablaron en un momento para el pueblo de Israel. Pero para futuro. Muchas profecías fueron a futuro. Que algunas, los mismos profetas hasta profetizaron de estos tiempos y decían cómo no nos tocó vivir esa época. ¿Se recuerdan de ese dicho de los profetas? Cómo quisiéramos, Isaías, Ezequiel, que vieron, Daniel. ¿Ok? Hago esta aclaración porque a partir de Jesucristo nosotros entramos en una... ¿cómo era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bajaba y se iba. ¿Quiénes? Sobre las personas asignadas por Dios a un propósito, profetas, reyes, etcétera, etcétera. ¿Cómo está para nosotros ahora esto? ¿Cómo? Joel 2, somos templo del Espíritu. A partir de Hechos 2, se cumple la promesa. Entonces, si nosotros hoy nos ponemos a leer la Biblia desde esa perspectiva, ¿dónde estamos nosotros? Después de Hechos 2, ¿verdad? Digamos en la línea del tiempo de la Biblia. Estamos viviendo el cumplimiento de. Y por ahí cerquita de Apocalipsis 18. A los que les gusta oír por dónde vamos. No, eso no es cierto. No, pero entonces regresando, entonces es una dispensación diferente, es un tiempo diferente. ¿Qué significa para eso? Que en el Nuevo Testamento hay reglas y hay principios. Y uno de los principios de esa comunicación con Dios, 1 Corintios 14:3. ¿Para qué sirve la palabra? Si me regresan a la hojita que tenemos ahí, ¿para qué sirve esa palabra? Para hablar para progreso espiritual, edificante, constructivo, estimulación y consuelo, exhortación. Hay otras versiones en inglés
que son importantes verlas, en la King Version es para fortalecer. Esta, el expositor dice que la exhortación es para implorar. Implorar también, ¿ok? Para alentar ya lo pusimos y confort ya lo pusimos. Pero esta versión de la King James es bien interesante. ¿Por qué se usó más de 70 veces en el Antiguo Testamento la palabra fortalecer o esfuérzate? ¿Para qué? ¿Qué decía? Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. ¿Ya? Entonces tenía que haber una convicción de que Dios está conmigo. ¿Ok? Ya para nosotros, Jesús nos alivia y nos da el propósito de reconectarnos, porque Jesús es el único camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón entramos en esa dinámica. ¿Ok? Entonces cuando nosotros empezamos a recibir palabra, tiene que ser para esto. Y en toda la palabra, bueno, todas estas características, la naturaleza de quién creen ustedes que está hablando. Cristo. ¿Y quién? ¿Y quién? Y el Espíritu Santo. Esto es buenísimo, lo voy a poner así, solo por espacio, no por... Siempre me da pena cuando el Espíritu Santo me acostumbré a escribir ese y un día dije yo no, ¿por qué soy tan...? Pero bueno, eso es por espacio, no es por otra cosa. Esa era una etapa un poco religiosa mía. Bueno, entonces, esta es una característica de la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos al que estábamos hablando, Juan 14:26. Si alguien tiene el micrófono por ahí cerca y quiere leerlo. Juan 14:26. Nadie. Ajá. Bueno, entonces, dale pues. A ver. Bueno, entonces, en todo lo que lo buscan, miren, la esencia de ser edificador está aquí, en esto que hemos desarrollado, como punto de partida hoy. Cuando Dios... Aquí hay dos cosas que vamos a ir viendo de la autoridad que tiene el que da, pero mayor autoridad tiene el que recibe la palabra. Pero vamos con este primer punto, dale. Pero el ayudador, el Ajá. Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ayuda y enseña. Miren qué Y interesante. recuerda. ¿Manda? Y recuerda. Y recuerda, más recuerda, vamos a poner aquí por espacio. Entonces, el protocolo número 1 de ser edificador, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que yo esté seguro, si me ponen la minita esta, por favor, que estoy seguro de que la palabra que recibí tiene estas características de Cristo y del Espíritu Santo, que es para hablar del progreso espiritual, para edificar, que construye, que estimula, que consuela, que exhorta, que fortalece, que ayuda, que enseña y que es para recordar. Si nosotros manejamos este protocolo de esta forma, vamos a ser de una gran bendición y nos va a evitar problemas. ¿En qué sentido? Si yo recibo una palabra que puede pasar, y no tiene esas características, o tiene otras que no van con el carácter y la naturaleza de Cristo, ¿qué debo de hacer yo? Si la estoy recibiendo, pero si yo la quiero dar, ¿qué tengo que hacer? Someterla a
¿A la palabra puede ser? Les voy a decir un ejemplo rapidito de cómo la van a someter. Pónganme atención todos y allá en su casa también, por favor. Pónganse la manita en la frente. Pónganse la manita en la frente. Entonces suponga que usted recibió una palabra. Désela a usted mismo. Y evalúe cómo se siente su espíritu oyendo lo que usted está pretendiendo decir. Si su espíritu se inquieta con la palabra que usted se está poniendo en los zapatos de la persona y se inquieta, quiere decir que eso no viene de Dios. Esa es una prueba rapidita. Porque hay un principio. En la Biblia hay un principio. Con la misma medida. Sobre todo con aquellas y un cuarto más. ¿O qué dice la palabra? Un palmo más. Una cuarta más, un palmo más. No sé qué medida era un palmo. ¿Te acuerdas qué medida era un palmo? No, bueno, pero es una extensión más. Hay un principio de precaución ahí. ¿Por qué? Porque yo no debo hacer cosas que Dios no está diciendo. Ni hacer cosas que Dios no está. Me vuelvo a la gracia otra vez. Como que me salí un poquito de la gracia y ya no estoy oyendo bien, porque puede pasar. Preguntas, ya sabía que iba a haber preguntas, pero empezamos con Mari Carmen, que te había levantado la mano. ¿Está relacionada? Bueno, tu pregunta está valedera aquí. La verdad es que ya me respondió. Micrófono, pero la pregunta es buena y así decís qué fue lo que respondí para que nos enseñe a todos. ¿Cuál era tu pregunta? Perdón. Muchas gracias, buenas noches a todos. Mi pregunta era justamente esa. Siempre me preguntaba, porque sí hay una diferencia bien marcada en lo que los profetas del Antiguo Testamento llegaban con los reyes y llegaban con palabra bastante fuerte. Bastante fuerte. Entonces, ahora explicamos eso, pero está bien. Entonces, cuando mi pregunta era esa, ¿verdad? Porque yo decía, pero también en el Nuevo Testamento nos habla sobre dar la palabra con estas características, ¿verdad? De que edifique, que construya. Y yo decía, pero yo me imagino cómo serían, decía yo, los profetas como Elías, Jeremías, actualmente en Guatemala, ¿verdad? Irían allá al Congreso y no sé qué harían. Entonces yo decía, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es el llamado como profetas? Esa pregunta es extraordinaria, estaba esperando que la hicieran. Voy a explicar esto y a ver si por ahí van las otras preguntas. ¿Qué pasa si Dios me levanta como un Elías y me voy al palacio a despotricar? A ver, yo no estoy diciendo que no vaya a pasar, ojo, pero hay un detalle muy importante que nosotros tenemos que ser, ya vamos a ver, responsables, pero vamos a hablar de ese tema ahorita. ¿De dónde está saliendo esa despotricada? Pongamos el caso de Elías. ¿De dónde salió todo lo que hizo Elías? Se recuerdan de la historia de Elías, ¿verdad? Pero hay un momento cumbre de todo eso que pasó ahí. ¿Cuál es el momento cumbre? Ahora pues, pueblo, decide tú qué vas a hacer. ¿Te vas en pos de esos dioses o regresa al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, que te convoca hoy aquí? Ese era el momento cumbre de todo lo que pasó. Y era una instrucción bien precisa de Dios. Y era un hombre que estaba escogido por Dios y el Espíritu estaba con él. Nosotros tenemos un problema aquí en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos decidir, ahí no había tales de que Dios decía y así era, y Dios protegía eso. A excepción que se dan unos ejemplos. Balaam, ¿qué hacía Balaam? ¿Qué dice la descripción del profeta Balaam? Era uno de los profetas el mejor de todos los profetas, con una unción más grande que todos. Y patinó. ¿Por qué? Empezó a vender el don. ¿Cómo pues se puede vender? No le vendía el don de Dios. Ya hacía cosas de su carne, de su alma, de su corazón.
porque no había venido activación profética y no sabía que hay un protocolo y que se les enseña a no hacer eso. ¿Verdad? No, ahí se salió. Nosotros nos podemos salir de esto y causar estragos en el cuerpo de Cristo. Abusos, manipulaciones. Entonces, si no es... Ahora, la siguiente pregunta es la que estoy esperando. Sí, espérense. ¿Está claro este tema de aquí? ¿Queda claro? Que hay un riesgo de que nosotros nos salgamos del huacal. Y Dios hizo cosas específicas con juicios tremendos sobre la casa de Israel. Pero no es lo mismo que en estos tiempos a mí me caiga mal algo y yo no tenga mi corazón sano y empiezo a creer que estoy profetizando desde el corazón de Dios, condenando. Jesús vino a condenar, es una característica de... bueno, pero Jesús vino a dividir entre la verdad y la oscuridad, a separar entre lo que es la verdad, que es Él, y las verdades a medias. ¿Ok? Entonces, bien interesante. Por eso les digo, no estoy diciendo que no podamos recibir una palabra de juicio, pero eso ya es discernimiento y palabra de sabiduría, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo se maneja eso cuando nosotros realmente somos activados ahí. ¿Queda claro esta parte? ¿O todavía? ¿Quiénes habían levantado la mano? A ver, vamos aquí primero, más cerca. Fíjense que cuando comencé a venir a activación profética en Zoom, en el 2020, que así fue como llegué aquí, en una ocasión le comenté a un hermano que yo estaba recibiendo el curso de activación profética y le expliqué, pero él me dice, mira, ya todas las profecías fueron dadas, o sea, no sé qué tenés que estar haciendo ahí porque ya no hay nada nuevo que aprender proféticamente, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, la palabra es para edificación, restauración y consuelo y aún en este tiempo el Señor está profetizando y utilizando personas. Entonces, mi pregunta es, ¿el pueblo cristiano tiene un desconocimiento realmente? Porque hay muchos cristianos que no creen en ese don profético que actualmente se esté manifestando, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está pasando al pueblo de Dios cristiano que no tienen esa revelación, no tienen Espíritu Santo, o Dios no les ha hablado y confirmado que hay un consuelo para nosotros ahorita en este tiempo? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda que tengo, ahorita que estabas hablando, yo oí una palabra profética recientemente sobre Guatemala y la toma de gobierno y todo eso, ¿verdad? Y me pareció una palabra muy acertada, pero hubo algo que me llamó la atención, que este hombre proféticamente dio juicio para nuestro gobernante y su familia y muerte. Entonces yo me quedé así pensando, por lo que estás hablando ahorita, porque digo yo, en este tiempo, obviamente el Señor tiene misericordia todavía y si alguna persona está obrando mal, independientemente de nuestro gobernante, que le declaren muerte y juicio sobre su familia, ¿o es que acaso no puede haber un arrepentimiento en un último momento? Entonces me quedé así, ¿verdad? ¿Cómo identificar realmente sobre ese juicio que pueden estar profetizando? O si realmente, ¿qué está pasando en esa palabra, verdad? Voy por la segunda. ¿Cómo creen ustedes que podemos identificar eso? ¿Como algo qué? Bueno, sí, pero ¿cómo podemos llegar a que es de la carne? ¿Y por qué es importante lo que voy a decir ahorita? Pero quiero ver si ustedes me siguen. Amor. Mira, querida, eso no te lo reveló carne ni sangre, porque a esa conclusión íbamos a llegar y mi querida, el Espíritu Santo nos ha educado a través de los niños, porque Él dice su palabra. Estoy hablando en serio, les da risa, pero estoy hablando en serio. Qué bueno es Dios. Yo me alegro de los niños y ya vamos a hacer algo para los niños, de verdad que hay que hacerlo urgente, porque entonces vamos a ir a aprender y nos vamos a sentar y vamos a ver cómo Dios se mueve. Bueno, entonces, sí. ¿Por qué pasa? ¿Qué hace falta? No te vas a enojar conmigo, te voy a decir algo.
No se van a enojar conmigo, ustedes me tienen que amar muchísimo, ¿verdad que sí? ¿Por qué pasa esto? ¿A dónde sale normalmente la gente? A buscar palabra. Palabra de Dios, ¿sí? ¿A dónde va normalmente el 31 de diciembre? No se van a enojar conmigo, porque todos lo hicimos. Ajá. ¿Por qué no mejor nos vamos a nuestro lugar secreto y le preguntamos a Dios? ¿Ok? Buen punto. Pero mucha gente no lo hace. Porque es un solo Dios, un solo Espíritu. Y lo que me están diciendo por otros lados, yo no quiero, miren, no quiero menospreciar a los profetas, ni estoy diciendo que ya no hay profetas y que nosotros, no. Yo lo que estoy promoviendo es que todos nos conectemos con Dios. Si nosotros nos conectamos con Dios, con Jesucristo, a través de su Espíritu, nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Y sí, un día vamos a estar sentados, sí, eso me lo habló Dios hace 2 semanas. Ah, sí, yo tuve un sueño como eso. Gracias, Señor, por confirmar tu palabra. Pero si yo no ejercito en mí, o sea, eso se trata de mí, esa comunicación y esa comunión con Dios, muchas cosas me pueden hacer tambalear. Y muchas cosas me pueden alejar del propósito de Dios o me pueden lastimar. ¿Verdad? Yo en lo personal tengo un buen rato que agradezco cuando me mandan las palabras proféticas que vienen de todos lados. Prefiero ir con Dios. Se los aconsejo. Se los aconsejo. Pues no estoy menospreciando al don profético que tienen, ni las palabras que tienen, ni los ministerios, pero yo insisto y he experimentado, es mejor ir a la fuente, hombre. Si Dios lo quiere confirmar, que lo confirme, y si no, pero nos evita errores, Por lo pronto, si les hace sentido, hasta que no haya esforzado el músculo de la gracia de Dios, traten de no buscar palabra en otro lado. Busquémosla ahí en la gracia y van a ver cómo Dios se va a manifestar en sus vidas. Va a ordenar su caminar y lo va a blindar. Y vamos a empezar a correr en la fuente de vida. No estoy menospreciando ministerios, no estoy... Y ellos trabajan y Dios permite que trabajen para gente que necesita ese nivel. Nosotros creo que ya no. Nosotros creo que no somos de leche. Por las invitaciones que Dios está haciendo, me hacen a mí confirmar que nosotros no somos, no somos de leche, sino que ya somos de carne sólida. Y ya Dios nos ve de otra manera y quiere Él compartir cosas más profundas que vayan a consolidar eso. No sé si eso responde la pregunta. ¿Y la primera era? La primera era de que por qué el pueblo ha perdido, el pueblo cristiano, la esperanza de esa palabra profética. Por cuestiones doctrinales, donde la doctrina se volvió más importante y la letra. Nosotros tenemos que tener cuidado con la teología, tenemos que estudiarla así, con la filosofía, a veces sirve un poquito, pero que no mate el espíritu. La teología tiene muy buenas herramientas para estudiar y para trabajar, que sí son útiles. Y a veces un poco de filosofía es bueno, pero si yo me meto mucho en esa ciencia, yo soy ingeniero. Y una vez tuvimos un problema en un trabajo que yo tenía, se los he contado un montón de veces, y se nos rompió una máquina y esas máquinas estaban compuestas por motor y generador. Entonces se enfocaron en hacer el análisis de lo que había pasado en el motor, pero cuando llegaron a hacer el dictamen del generador, las personas que llegaron lamentablemente solo llegaron y no hicieron nada. Yo me di cuenta de eso, entonces yo dije, y entonces mandaron a decir al seguro, el generador está bueno.
Entonces a mí me inquietó algo y entonces le dije a mi jefe, eso no está bien, es una mentira. Pero él en su urgencia de cerrar el caso, ir con el seguro, y el seguro estaba que no nos pagaba, así no nos pagaba, yo le dije, eso no lo acepto yo, porque yo tenía que firmar como responsable. Que firmes eso, total que nos dimos una, yo no sé cómo no me despidieron, nos dimos una legada de aquellas buenas. De paso que él era argentino, ya se imaginan ustedes, ¿no? Entonces, salió dentro de mí, yo te puedo demostrar que eso, que eso no es así. Ah, bueno, entonces él me dijo, si no me lo demuestras, te voy a despedir. Pues entonces despedime. Y le colgué el teléfono, muy amablemente. Entonces empezó un proceso. Entonces yo cuando terminé con eso dije yo, Señor, help me. ¿Qué podía yo hacer? ¿Irme a la ciencia pura de mis conocimientos de ingeniería o irme con Dios? Me fui con Dios pues porque ya estaba así de verdad. Imagínense ustedes. Por un arrebato dije yo, pero oigan lo que pasó. Entonces vine yo y empecé a orar. Para hacerles corta la historia, el Señor me bendijo con 7 demostraciones de 7 principios de ingeniería, de formación térmica, resistencia a materiales, 7 fundamentos de ingeniería, pero inspirados por el Espíritu Santo, en un rollo bien bonito. Salió un documento, lo voy a buscar, lo tengo ahí, salió un documento de 27 páginas. Bueno, todo esto avanzó, bueno, pero para hacerles corta la historia, llegué con la primera demostración y él agarró las hojas, llevaba como 5 páginas y me lo tiró así enfrente. Y me dijo, yo voy a ser como el peor de tus catedráticos que tuviste en tu ingenierieta que estudiaste aquí, me dijo. Ah, bueno, le dije, voy a seguir, tráeme algo bueno, me dijo. Yo salí y me meto al carro y me pongo a llorar, ¿verdad? Señor, ¿qué vamos a hacer? Y pongo la radio, estaba un predicador famoso ahí. Cuando ustedes necesiten una respuesta de Dios y no sepan qué hacer, clámele al Espíritu Santo. A la madre, dije yo, Espíritu Santo, ayúdame. Me cayó una unción, me fui a Artemis y Edinter, porque muchos libros de, como digo, es más listo el que, vamos a ver, es listo el que presta un libro, pero es más listo el que no lo devuelve. Entonces perdí un montón de libros de mi base bíblica, les digo, base de ingeniería. Y entonces me voy a Artemis y Edinter. En ese entonces, bueno, el Espíritu Santo, vamos a la librería. Compré una maleta, obediencia. Y entré y se me empezaron a iluminar y ahí estaban todos los libros que yo necesitaba. Me fui a un hotel, estuve yo un fin de semana aquí y el Espíritu Santo me decía dónde abrir. Y así pasé una semana. 27 páginas, 7 demostraciones inspiradas del Espíritu Santo de ingeniería, de ciencia. Fuimos a lo que se llama un arbitraje. Y la primera reunión de arbitraje se hace por teléfono y después se va uno a una corte para presentar todo. Mandaron el documento que yo escribí. Había un grupo en Europa, otro grupo en América, y estaba Eric Rivas y el Espíritu Santo, porque solitos los dos estábamos ahí en una llamada telefónica de conciliación. Entonces empieza el árbitro, ¿va? Porque era un arbitraje, ¿va? Entonces contratan a un experto que es el que media, y si eso no se logra, pues se va a un juicio y todo, ¿va? Entonces muchas empresas deciden ir por el arbitraje porque si se logra arreglar ahí es caro, es más barato que una demanda, ¿va? Bueno, para no hacerle larga la historia, viene y dicen ellos, nosotros planteamos que el cliente, o sea yo, deformó el eje cuando calentó una pieza en el procedimiento de desarmarlo. Entonces yo les dije no, ese eje se torsionó por el problema que hubo en el motor y ustedes no se dieron cuenta de eso y nos tienen que reponer el motor y como sea. Entonces, bueno, y entonces el Espíritu Santo, hacerles una pregunta. En el procedimiento hay que poner las caras paralelas y en el reporte tal dicen ustedes que pusieron las caras paralelas. ¿Cómo pudieron poner las caras paralelas de 2 ejes, de un eje deflectado y de uno torsionado?
Puede ser que sea un eje torsionado porque se torsionó a tantos centímetros y está demostrado en estas 7 cosas. Y se quedaron ahí, yo solo oía, esos son los momentos que yo recuerdo más gloriosos de la vida. Yo solo oía que hablaban en holandés, doctores en diseño y todo. Y aquí el Espíritu Santo y Eric Rivas, nadie más. Bueno, dijeron ellos, nos dan una semana para contestar esta pregunta. Con mucho gusto. Bueno, señores, esperamos la respuesta. De acuerdo a la respuesta, pues seguimos y entonces ya nos juntamos en Nueva York, ¿verdad? Para la siguiente etapa de la demostración. A los 2 días, ¿saben qué vino después? ¿Qué creen que vino? Señores, les aprobamos tantos millones para el motor y tantos millones para el generador, porque es cierto lo que el ingeniero Rivas dice. Y mejor vamos a negociar con ellos. Y el argentino ni aumento medio. Después él se echó el paquete. Miren cómo defendimos esto. Pues ni modo, ya no dije nada yo. Pero todo va. ¿Qué íbamos con qué? ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Ya me perdí. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿la ingeniería me sirvió? Claro. ¿Me apoyé en ella? Sí, ¿no? ¿A quién fui primero? A la fuente de la ingeniería. ¿Quién es la fuente de la ingeniería? Dios. Entonces nosotros no debemos de perdernos en esto. Entonces hay muchas cosas que hacer, no criticar, bendecir, demostrando que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué significa demostrar que el Espíritu está en nosotros? ¿Por medio de qué? Testimonio. ¿Ya? Tiene que verse en nosotros. Entonces un día, si nos metemos en esta gracia, si nos metemos en esta comunicación, vas a ir caminando en la calle y te va a decir el Señor, háblale a esta persona. Pero Señor, bueno, háblale. Dile esto, esto, esto y esto. Y normalmente son cosas secretas, que solo la persona está sufriendo en su soledad con Dios. Y cuando ustedes le hablan de eso y dicen, el Señor me dijo que te dijera, de esto que estás sufriendo, que esto va a pasar y que en esto te bendice. Y ustedes solo van a ver a la gente así. Estos son los tiempos en que no mucha prédica, pero vamos a seguir predicando. Es la demostración de esa presencia de Dios en nosotros. Por eso, ¿qué es mejor? Ese momento, o que yo tenga un rótulo en una entrada de un estadio, profeta Eric Rivas va a profetizar hoy, y tal vez se va a llenar. ¿Qué es mejor? Yo prefiero este momento. Porque quiere decir que estoy conectado con Dios, que estoy haciendo su voluntad. Entonces va a haber un estadio en el cielo lleno, celebrando que yo estoy haciendo eso. Entonces yo voy a ser el ladrillo que está enfrente de la columna principal donde Dios pasa todos los días. Pero entonces yo voy a estar sentado en las sillas principales, porque para allá es lo que yo miro aquí, no quiero nada yo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta de eso? Pero a veces la fama nos bota de la cama. ¿Ya? Entonces nos salimos de la gracia. Por eso les decía yo, no nos salgamos de la gracia donde todo empezó. Y el don se va, y bueno, y el oficio. Y el oficio, y no va a ser que esté como Balaam vendiendo cosas, vendiendo palabras que... interesante, ¿no? Mejor me quedo en la gracia, sirviendo a Dios en su voluntad. Un día te va a decir, bueno, ve y háblale a este presidente, anda. Así. Le vas a ver una palabra. Como es de Dios, va a haber un efecto de nación. Ahí nos vemos, señor presidente. Chao. No, que mira, chao. Ahí usted con Dios. A tu casa, a la gracia otra vez. A ver qué hay más, Señor. ¿Sabes qué? En lo poco has sido fiel. ¿Sabes qué? Necesito que vayas a este país y que le hables a esta gente. Y va a venir los fondos, va a venir el lugar, va a venir... ¿Por qué? Porque Guatemala tiene una promesa. Discípulos para las naciones, discipular a las naciones. ¿Se dan cuenta de ese tema? Pero ¿todo en qué radica?
en que estemos metidos en la gracia. En medio de todo eso, Señor, tengo que tomar una decisión. Acuéstate a dormir, Eric. Y una gran pesadilla, y al otro día se levantó usted. Gracias, Señor. Yo hace poco les conté, tenía una decisión y una gran pesadilla, me desperté y gracias a Dios fui obediente. No crean que es fácil ser obediente, hombre. Y ustedes me lo van a decir. A veces uno se las lleva de uno muy campeón. Y entonces, a sufrir. Y todavía Dios en medio se queda allá. Como me pasó a mí. Y cosas pasan por, ya les voy a contar. En mis tiempos de venir a Guatemala, en una sede de Dios, yo manejaba 600, vamos a ver, eran 600, sí, 600 kilómetros todos los fines de semana para congregarme donde Dios me dijo que me congregara. 600 kilómetros todos los fines de semana. Yo era el primero en llegar a la iglesia, era servidor de la iglesia. Yo estaba ahí a estar a las 7, yo estaba ahí a las 6:30. Entonces un día me dieron una palabra. Entonces oiga lo que me dicen. Ay, hermano, con esa viajadera, dice el Señor que te va a dar un helicóptero y un avión. Amén, hermano, dije yo. Yo lo creo, yo sé que lo voy a recibir. Pero ¿qué pasó hace unos años? Se aparece una persona. Compremos un avión, vos, Eric. Fíjate que es bien. ¿Y qué creen que se me vino a la cabeza? La palabra. Le pregunté a Dios. No. Así de meterme en un lío que hubiera perdido un dineral, saber, todavía estuviera pagando, creo yo. Porque yo estaba con un fulano que yo en mi error de haber entendido unas cosas me hice socio de él, pero Dios me dejaba caminar. A mí me iba re bien en ese emprendimiento. Y resolvíamos unos problemas que yo me levantaba todas las mañanas, Señor, ayúdame. Y venían problemas de mecánica. Y se me ocurrían unas cosas a ustedes. Y la gente, y ese negocio estaba creciendo así. Pero un día sentí que Dios me dijo, camina, aquí estoy. Ya cuando iba por ahí por la puerta, mejor me regreso corriendo. Perdí un dineral ahí. Me estafaron y todo. Entonces dije yo siempre estuve contigo, Señor. Qué bueno que regresaste, me dijo. Pasa. Y tal vez el hermanito se cansaba más que yo en esa viajadera que yo tenía y dijo, le vamos a pedir al Señor un avión. Y dice el Señor que te va a regalar un helicóptero y después un avión. 2 veces me dio esa palabra. Primero fue helicóptero y después avión. La madre yo. Pero ahora me da risa y Señor, si me quieres bendecir con lo que quieras. Bueno, pero en fin. Se pierde uno por no preguntarle a Dios. Porque uno se sale de esa gracia. Uno empieza en sus fuerzas a hacer cosas. En mis habilidades a hacer cosas. No nos salgamos de esa gracia, nunca. Entonces muchos podrán sentir, no, pero si eso que está enseñando es básico. Cuidado con sentir eso. Mire su corazón enaltecido, le recomiendo. Porque a veces necesitamos volver a las sendas antiguas. Porque ya caminamos demasiado y hay mucho polvo en nuestros zapatos. ¿Y qué dijo Jesús? Sacúdete, sacúdete. Y eso nos hace caminar en otro lado. ¿Preguntas habían por ahí todavía? ¿Ya es hora del ejercicio? Sí, todavía. ¿Preguntas? Ya me contestó. ¿Pero cuál era tu pregunta para ver si te contesté bien? Es que a veces dan palabra muy fuerte. A mí me pasó en una iglesia que el muchacho me dijo, esto yo salí como defraudada. Entonces, lo que yo creo es que no cumple y todo lo que dice ahí. No fue una exhortación, no fue palabra profética.
Exacto, y ya lo vamos a ver. Nosotros tenemos una autoridad y un poder que viene de Dios para dar esa palabra, pero la tiene más el que la recibe. Y tenemos que juzgar la palabra en qué sentido. En este protocolo. ¿Tiene el carácter de Jesús? Parece que no. Brother, te agradezco mucho. No me hace sentido. Afuera. No me amarro a esa palabra. ¿Preguntas? Tiempo, que llegue el micrófono porque queremos oír su linda voz. Yo creo que hay preguntas en Zoom porque estoy viendo que ya… Lo que dice la hermana es muy cierto, pero cuando uno no está preparado, así como dice usted, para no recibir, ¿esas palabras pueden tener efecto en la vida de uno? Oiga, no, porque usted no la recibe, usted no se amarra a esa bendición. Pero si yo en ese momento no digo, no recibo, Ah, no, sí, se amarra a eso. no Pues. acepto, ¿esas palabras pueden hacerme en uno? Sí, se amarra a eso. ¿Cómo se...? Perdonando a la persona y perdonando, primero pidiéndole perdón a Dios por no preguntarle. Y segundo, perdonando a la persona y mire, pasa, le voy a decir, hay un profeta famoso que me gusta mucho cómo enseña, John Boltz, le pido Boltz, Sean Boltz. Él llegó a una ciudad, él cuenta esto precisamente por eso. Él cuenta esto. Él tiene un don precioso, si lo pueden ver algún día, pero a mí me gusta más la forma en que enseña, porque es más en esta línea de activación. Bien. Él tiene un discernimiento bien fuerte y Dios le da números de DPI, números de pasaporte. Por ejemplo, dice el número 1234, ¿está aquí? Sí, esa es mi licencia. Ah, bueno, dice el Señor esto, y son palabras bien. Pero un día, no sé qué le pasó, y dio una palabra que estaba en destiempo. No era una palabra que no venía de Dios, sino que estaba en destiempo, y esa es otra cosa que tenemos que… algo pasó aquí, muchachos. Se les pegó el tema. Se me despegó el tape. Bueno, me oyen ahí, pero no sé si oyen si no, préstenme el micrófono. ¿Dónde se quedó el micrófono? Ah, ya. Listo, ok. Ahí estamos, voy a usar este, ya vamos a ir al ejercicio. Entonces, una palabra en destiempo puede ser un accidente para una persona. Entonces tenemos que estar seguros que es, más que todo cuando es una palabra de corrección, ya la vamos a ver despacito, porque sí vamos a recibir, claro que sí, pero tenemos que estar bien en la gracia de Dios y la manita en la frente. Acuérdense de esto, es que ahorita les dio risa, pero primero haga el ejercicio. Esta palabra, y si su espíritu se agita, se póngase a orar un poquito más, ya vamos a ver cómo tratar eso. El punto es que él vino y dio una palabra en destiempo y una niña la recibió. Y se movió la gloria de Dios y fue una gran bendición. Al siguiente año él llegó al mismo lugar. Creen que se movía el Espíritu Santo. Él dice que pasó una hora y oraban y adoraban y nada. Pero dice que ha sido el día más terrible de su vida. Entonces, él ya después de hora y media de que no pasaba nada, pero nada, o sea, no se le venía, y él fue prudente que no empezó a inventar cosas, ¿verdad? Pues no se le venía nada para bendecir ese día. Entonces, le preguntó al Espíritu Santo, se humilló, le pidió perdón a Dios y todo el proceso, ¿verdad? Entonces el Señor le reveló, tienes que pedirle perdón a la fulanita que está por allá, mira, que vaya, que vino, le dijo, ya se va a ir, apúrate. Entonces él se acercó y el Señor le hizo recordar la palabra que había dado. Y ella le dijo, sí, tengo un año de estar padeciendo esto y esto porque lo que tú dijiste no era así y solo me sirvió de condenación. Le pidió perdón, Dios le dio una palabra de restauración para ella, fue restaurada y se empieza a mover el Espíritu Santo, pero con sanidades, palabra, todo. Pero él fue rapidito a reconocer, a meterse a la gracia otra vez. Por eso es importantísimo ejercitar, estar metidos en la gracia. Y cuando necesitemos, vamos de regreso. Siempre se va a necesitar, crean. Siempre se va a necesitar. No, yo soy de oficio profetón. ¿Y quién conmigo? Va a pasar lo que nos comentó, no sé si Robert lo comentó, sí, yo creo que lo comentó, que en una iglesia en África invitaron a un servicio de sanidades y milagros y
y el pastor, el profeta, iba a su iglesia, una iglesia de 12,000 miembros, creo yo, y camino a su iglesia se encontró a una persona. En eso entró a platicar con la persona y él le reveló que era Jesús. ¡Hala!, dijo él. Ya vamos a empezar el servicio. Sí, pero yo no voy a entrar. ¿Y por qué?, le dice. Mira el anuncio, le dice. En todo el anuncio no hablan de mí. Solo dice que tú vas a hacer todo. Ve y anda y a ver cómo te va. Dice que el pastor casi se muere. ¿Saben qué hizo el pastor? En ese momentito llegó: señores, vamos a cerrar la iglesia por un tiempo. Tenemos que volver a las bases, y les contó lo que había pasado. 12,000 gentes a su casa. Y él empezó a pedirle perdón a Dios y entrar en un proceso, en la gracia otra vez, comunicarse con Él, platicar con Él, tener más tiempo con Él, y la iglesia fue restaurada. ¿Qué tal si no hubiera hecho eso y se quedase? Tal vez se quedan los 12,000, tal vez queden a 15,000. ¿Con qué corazón? Es una responsabilidad bien grande, ¿no? Ok. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Está claro esto? El primer punto del protocolo es ser. ¿Ser qué? ¿Ser qué? A ver. Edificador. Si me ponen la... Entonces, ¿les hace sentido esto? Bien. Ahora, perdón, habían preguntas en Zoom. Perdón, se me olvidan los de Zoom. No se me olvidan, pero aquí me recuerdo. Es para que vengan, hombre, miren qué alegre está hoy. Hoy ya vino más gente. Si la pueden escribir y la miramos aquí con Alex. Solo cerra tu micrófono porque si no sos vos el que está creando el feedback. No, cerralo, cerra tu micrófono y no pongas el video, solo chat. Ok. Si no hacemos feedback aquí todo sí, es un relajo. Ya vamos a mejorar eso. Si hay alguna pregunta, que la escriban y nos avisan y la contestamos. Mientras tanto, nos vamos a ir preparando todos para el ejercicio. Hoy hay ejercicio. Si no. Bueno, preguntas. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Conversaciones con Dios? Nítido, qué bueno. Sigamos presionando a eso porque esa es, miren, esta es la esencia de estar activados proféticamente, estar platicando con Dios. No hay de otra. Ahorita vamos a ir a eso. Solo quiero ver si ya hay preguntas o no hay preguntas. ¿No? Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Bueno, aquí hay otra pregunta. Tal vez, pastor, con ese tema creo que un aspecto importante es cuando ya hay un profeta de renombre y que a veces se asume que toda palabra de esa persona que ya generó un nombre o cierta fama, por decirlo así, como que no se puede equivocar y pues usted acaba de contar eso, que esta persona en su momento dio una palabra a destiempo. Entonces, tal vez para nosotros en algún momento recibir, o sea, dejar por un lado el estatus de esa persona y siempre escudriñar esa palabra bajo estos protocolos, que puede ser, digamos, como una forma muy sutil, tal vez de recibirla, ¿verdad? Por decir, bueno, usted va a dar una palabra, pues claro, es el que está enseñando la escuela profética, pero aún así, tal vez ese escudriñar la palabra y estar como anuente a ese protocolo, cumplirlo con el que está iniciando en el tema profético o como el que lleva años ejerciendo, la verdad.
Sí, gracias, José. Sí lo mencionaste y creo que es de Dios que lo hayas mencionado. Dos cosas con eso. Miren, yo no quiero promover que los profetas de renombre, ni juzgarlos ni nada. O sea, ellos tienen su oficio y ellos saben cómo lo llevan. Para este momento, para el caminar que tenemos, dos preguntas con eso y voy a reforzar lo que dijiste porque dijiste algo bien interesante, que se vuelve una esencia de esto. Dos cosas, ahorita con todo esto que estamos viendo y con esta apertura que tenemos, pesémoslo en nuestro corazón. ¿Qué preferimos ahorita, sinceramente? No me digan qué prefieren, pero solo que lo pesen en su corazón. Estar bien conectados con Dios y que Dios nos revele, o tener el auxilio de un profeta de renombre. De ahí cada quien es libre de elegir el tema, pero el tema ahorita es claro. Yo no estoy diciendo que no vayamos a ver al profeta de renombre. ¿Cómo podemos ir? ¿Así plain como estamos? ¿O después de 3 semanas de estar con aquellas conversaciones con Dios? ¿Qué sería mejor? Exactamente, porque entonces Dios nos mantiene en un carril fijo y solo tal vez nos sirve para confirmar o para aclarar unas cosas que Dios usa a este hombre o a esta mujer para consolidar lo que yo ya estoy inquiriendo en el cielo. ¿Me entienden? ¿Cómo va Por eso no estoy denigrando ni diciendo ya no vayan. Yo preferiblemente en este momento prefiero directo. Ese soy yo. Si a ustedes les hace sentido, hagan el ejercicio. O igual, ir bien comunicado con Dios. Pues sí, se lo hablamos hoy en la mañana, gracias Señor. Eso me confirma que sí estuviste ahí conmigo. Gracias. Qué rico, ¿no? Qué rico sería eso, ¿no? Sí, solo hablamos hoy en la mañana, Señor. O que el Espíritu Santo, ¿ves? Estamos hablando lo mismo. Y esto que no habías entendido, ponle atención, anótalo. Y el hombre ahí profetizando, diciendo, enseñando, lo que sea. Pero ya con esa calibración, dijéramos, ¿verdad? Como herramientas de precisión, bien calibraditos con Dios. Y nos podemos descalibrar. Una en ingeniería, en mecánica, normalmente cada 6 meses se tiene que mandar a calibrar todos los equipos de precisión, porque se descalibran con el uso. Nosotros también somos así, pero nosotros tenemos que estar ahí en la gracia, siendo calibrados a cada ratito, ¿no? O dejándonos calibrar. ¡Ay, cómo duele esa calibrada, Señor! Sí, hombre, pero es que otra vez andas en las mismas, dirá el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es bien divertido, bien amable, bien amoroso. Es que andas en las mismas, de ni peisco por ahí. Un día, yo estaba en una onda, cuidado con lo que uno pide, estaba en una onda de que me quería levantar a las 3 de la mañana porque me quería levantar a las 3 de la mañana, ¿no? Pero a veces me acostaba a las 2 de la mañana leyendo la Biblia, pero yo quería levantarme a las 3 de la mañana. Bueno, entonces un día, como no me levantaba obviamente, pues, por cansancio, por lo que fuera, un día antes de dormir le dije al Señor, levántame. Y sí, el otro día, ustedes, me dio un calambre en el camote, que cuando yo sentí, estabas en la mesa bien despierto. ¿Qué creen que fui? A orar. Al otro día no me levanté, Señor, levántame. Vivíamos en una casa de madera en un 2º piso. Esas casas de Bandegua tienen lo que le llaman el estar, el cuzulo, el lugar donde por inundaciones las hacen en alto. Ahí teníamos un televisor colgado en la pared. No se cae el televisor, usted. Y a las 3 de la mañana en punto, ¡plong! Sí, y me fui a orar. ¿Creen que se quebró el televisor? ¿Creen que se descompuso el televisor? Estaba tirado en el suelo. De aquellos televisorones de antes, dijeran los niños ahora, esos raros que tienen una cosa atrás. No se quebró, cayó sobre una mesa de plástico. No se quebró, ni se arruinó. Ahí estaba tirado en el suelo. Pero yo y pongón y chilín y todo, dije, ni me levanto, dije yo. Pues a limpiar. Dije, a limpiar, el otro día estaba enterito. Al tiempo lo regalé y el televisor todavía funciona. Bueno, entonces, entonces mencionaste algo, José, muy importante que se me había olvidado.
que vale la pena reforzar aquí. Hay dos claves para todos estos temas. Ok. Hay dos claves. Una estrecha relación con Dios y una estrecha relación con su palabra. Que no se nos olvide esto. Porque la palabra nos edifica y más con la unción del Espíritu Santo nos revela y nos mantiene en ese tema. ¿Ok? ¿Cuál era la pregunta del chat? La pregunta dice Lupita, primero puso lo que no se recibe y lo que sí. Entonces yo pregunté que aclararan la pregunta y Mónica González puso, ella no comprende lo que se habló del profeta cuando da una palabra y la persona lo recibe y lo que no se recibe. Sí, miren, lo que no se recibe en este ámbito que estamos siendo educados todos es lo mismo. O sea, la palabra que me están dando, si no tiene la característica y la esencia de Cristo, ese es facilito. O si mi espíritu se inquieta por algo, pero sobre todo las características de Cristo, la esencia de Cristo y las características del Espíritu Santo, que son para progreso espiritual, que edifica, que construye, que estimula, que consuela, que exhorta, que fortalece, ayuda, enseña y hace recordar. Entonces ahí, si no tiene el carácter, y nos lo dijo Dios a través de ¿cómo se llama tu hija? Camila. Camila. No se lo reveló sangre ni carne. Yo puedo tener muchas palabras, yo puedo tener mucha revelación, pero si no tengo el amor de quién, de Dios y de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo podemos extrapolar y decir, de tal manera sigue amando Dios al mundo que le habla a sus hijos para que no se pierdan en amor, de tal manera. Ahí no lo dijo el Espíritu Santo, si es en serio, en amor. Entonces no sé si eso contesta su pregunta. Ok. Bien, ahora es hora del ejercicio porque ya se nos va a ir, pero bueno. Si me pueden poner a la gente en Zoom en parejas otra vez. Si le vuelve a tocar el mismo, pues gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios también. Aquí búsquense los que no se conocen. Por favor, rapidito, porque si no, los que no se conocen. No se vale viejos conocidos, no. No, sí se conocen. Aquí no se vale, que no se conozcan. Eso se han visto, pues. Y en Zoom, antes de que se vayan al Zoom, la instrucción es la siguiente. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una impresión al Espíritu Santo que cumpla ser edificador. El Espíritu Santo nos va a ayudar a eso. ¿Quién? ¿Ya están? ¿Que no se conocen? En Zoom ya, entonces vamos a dar 120 segundos. Vamos a ser misericordiosos con el tiempo. 120 segundos para cada uno, son casi 4 minutos y 5 para Zoom, para que sea 2 minutos y medio. Aquí sí 4 minutos, 2. De una vez escojan quién va primero. Y entonces esta es la instrucción. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé una palabra con la primera impresión y qué es lo que Dios está dando en eso para edificación de la persona. Pero antes de eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento y nos dé esa palabra de edificación para testimonio de la enseñanza de hoy. Solo para eso, Señor, para testimonio y para afirmación de lo que tú quieres hacer con nosotros. Y para confirmarnos que tú nos hablas en todo momento, aquí en Zoom y aquí en presencial. En el nombre de Cristo Jesús,
Amén. Los de Zoom van a sus parejas y regresamos en 5 minutos. Bien, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Bien, bien? Gloria a Dios por eso. A ver, 3 valientes, rapidito. Valientes. A ver. A ver. Primero, Lo que me dijo. no, primero, ¿cuál fue tu experiencia siguiendo este primer paso del protocolo? O sea, sí te dio chance de, ya que hoy lo aprendimos pues, pero te dio chance de que te hiciera sentido que todo lo que vimos. Es decir, porque eso lo tenemos que ir practicando, mis queridos. No lo van a echar en saco roto, porque cuando digo esto, quiero decir que esto, ahí está. El primer paso, el primer de los 4 pasos de este protocolo es edificador. Entonces, sí te hizo sentido. Sí, pero honestamente no lo filtré así, Ya, A, B, ok, C, ok. D, no. Ok. Lo que sí he notado es que si lo quiero razonar, me bloqueo. Ok, buen punto. Si quiero razonar así como, o sea, si lo estoy razonando, no. Ok, buen Si punto. oro y le pido y es así como que flashazo, ahí es donde recibo. Pero al principio, cuando usted dice, me pongo así como nervioso, así como que quiero recibir y razonar, nada. Sí, pues. Entonces estoy así como que él oró y después yo empecé a orar y de repente así, sin razonar, lo recibí. Y después conversando, pues sí le hizo sentido a él. Ok. Pero eso de filtrarlo así, el ABC de... no. Bueno, ok, Honestamente, pero no. sí te... Pero es palabra entrada, de digamos, bendición. edificador, Ajá. ese Sí, sería- sí, totalmente. Ok, Sí, eso ok. sí, eso sí. Ya después vamos a hacer pros y vamos a decir, sí, chiche. No se trata tanto de eso, sino de tener la idea de que sea edificador, ¿no? ¿Cómo les pareció? Bueno, bueno, Y perdón. bueno, y lo que me dijo sí me sorprendió. O sea, en el sentido de que habló palabras muy puntuales en tema de orden o de orden, de ser una persona, por decirlo así, como de excelencia, hacer las cosas bien. Y me sorprende, de verdad me sorprende porque aunque sí lo he notado que así soy, otras personas en el tema de la construcción me dicen es que nadie tiene tan ordenado, tan limpio como usted busca las cosas y como se hacen. Y él obviamente no me conoce. Ok. Entonces él me habla de ese orden y ese como esas características de mi persona por un propósito que Dios quiere utilizar. Interesante aquí para todos, incluyendo los de Zoom. Me voy a meter aquí en la cámara. Cosas que solo Dios conoce. El sello de garantía que impresionan al receptor, lo reciben e invitan a buscar a ese Dios que le habló a aquel. Aquí estamos en nivel parejo, digamos, de que somos conocedores de Dios. Ahora imagínense ustedes que van en la calle. Y ellos dos iban en la calle. Y aquel pensando en estas cosas y viene y recibe una palabra de Dios o viceversa. ¿Qué activa ahí? Cuando es una palabra directa de Dios, ¿qué activa? Fe, ¿qué más? Hambre. Hambre. Y un deseo de búsqueda. De Un ese deseo Dios de vivo. ese Dios que andamos buscando todos y que uno dice, sí está pendiente de mí. Yo tuve una experiencia muy bonita aquí. Me quedé nonis, porque siempre me quedo nonis, pero había una pareja para mí. Entonces oramos y me dio una palabra, una sola palabra, que me hizo sentido. Dice el Señor, paz. Dije, qué rico, Señor, gracias. Entonces yo le compartí que estoy haciendo unas cosas, yo venía un poquito acelerado. Paz, que yo estoy ahí. Interesante, ¿no? Pero así, como quien dice, necesitado. El hecho de que yo esté ahí tratando de enseñarles algo no quiere decir que estamos todos dependiendo de Dios, necesitados de Dios. Eso es mantenerse en la gracia, siempre, no se les olvide. Si algún día no nos vemos o nos vemos por allá, en la gracia siempre, 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 siempre. No importa que ya nos mandan a predicar a lugares
o hacer lo que Dios quiera que hagamos para transformación de lugares o de impacto? La gracia, siempre. Pero regresando al ejemplo, gracias por compartirlo, es ese efecto que causa una directa comunicación. Y ahora de viceversa. Bueno, la verdad en mi caso también me hizo bastante lógico todo lo que Dios le puso aquí a José, porque yo estaba buscando mucho, le comentaba a él, volver a las sendas antiguas, porque he perdido cierta continuidad de lo que yo antes hacía y que ahora por tiempo de trabajo, ver a mi hija y lo que hacía cuando yo estaba soltero ya no lo logro hacer porque el tiempo se me va muy rápido. Pero he estado luchando por encontrar eso, para que pueda realmente tener una mayor comunicación con Dios y que eso sea un favor en mí para poder entender cosas que a veces no puedo hacer. Entiendo esa parte, ¿te puedo dar un consejo? Amén. Bueno, decirle a Dios, pero pensarlo antes de decírselo, ¿no? Cuidado con todos. Que te agarre cuando estés más ocupado. Se vuelve la experiencia más sabrosa y más divertida. Hubo una temporada que yo estaba trabajando muy ocupado, porque siempre he sido muy ocupado, y el Señor decía, hey, te quiero hablar. Un día estaba en una reunión y les dije, me dan 10 minutos, les dije, los saqué a todos de mi oficina, cerré la puerta. ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor me empezó a decir un montón, 10 minutos. Por eso digo yo las oraciones cortas, pero eso es mi experiencia, no tiene que ser así. En 10 minutos, cuando abrí la puerta, ¿qué le pasó, jefe? Porque estaba bien enojado con todos, y eso fue lo más divertido. Pasen adelante, mis amados, les digo. Entonces me quedé viendo, ¿este loco qué onda? Terminamos la reunión en paz de Dios. Hubo soluciones inmediatas de todo y terminamos el día de lo más cool. Después con el tiempo me decían, mire usted, porque todos se dan cuenta de eso, hubo un proceso de tope, pasaba en el trabajo, ¿va? Entonces todos decían, está loco. Pero después empezó la curiosidad y después, bueno, se logró hacer algo ahí, pero sí. Te digo. Y otra parte importante es de que el Señor ha estado ministrando mi vida en sanidad interior. Perfecto. Porque te decía que quería comentar mi experiencia en mis conversaciones con Dios. Ok. Y algo que me pasó que fue muy interesante fue de que Dios me mostró y me dijo que me tranquilizara y que tuviera paz. Y que tenía que ver que Él siempre estaba conmigo. Entonces me dice, mira, yo siempre estoy contigo, solo mira tu casa y mira a tu alrededor todo lo que tienes. Entonces yo comencé a ver muchas cosas que he logrado hacer en tiempo y en espacio y en cosas en mi casa. Y cada cosa que miro ha sido un testimonio de algo donde Dios ha metido su mano. Amén. Y hay veces que a uno como que se le olvida. Entonces me decía, te estoy hablando, pero tu mente se va en las circunstancias y el mundo y no me pones atención. Entonces me quieres buscar y me quieres encontrar, pero no me das el espacio. Entonces, ¿qué te invita a eso? ¿Qué te invita a eso? A tener mayor intimidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que me meta más en intimidad con Él, para oírlo. ¿Cómo? ¿Orando? No, sí, orando, sí está bien, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Y eso te va a cortar los tiempos. Quiere tu total atención, total. Porque uno puede ir a buscarlo y estar pensando en las muelas del gallo. Pero si uno se va directo, intencional, en 5 minutos, te puedes echar un viaje con Dios, porque Él no tiene tiempo. ¿Qué es lo que quiere? Tu atención. Pensalo. Eso me venía ahorita que lo estabas diciendo. Para que no estés, es que tengo que hacer este protocolo, No, el Señor no te está hablando de protocolos, ¿te das cuenta? Te está hablando tu atención. Poneme atención 1 minuto. ¿No mañana? ¿Ejercicio para mañana? Bueno, Señor, soy todo oídos y toda mi atención, y vas a ver, me contar la semana entrante.